Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Ana. Y doña Susana, lo prometido es deuda. Le devuelvo el uso de la palabra. Bueno, decía Manuel que el gobierno lo que ha hecho durante todo este tiempo con la crisis ha sido ocultar la realidad y al mismo tiempo ha echado la culpa de la situación económica a otros. En un primer momento la culpa se la echó a Lehman Brothers, luego a la crisis financiera internacional, a los grandes bancos e incluso al Partido Popular por haber sido el responsable de la burbuja inmobiliaria al haberla inflado y al no haberla parado. Luego otra de las cositas, hablaba Valeriano Gómez de la situación actual que vivimos y decía que la crisis está comenzando. Hablaba yo de los 5 millones de desempleados que hay en nuestro país, pero hay muchos más ejemplos. Esta semana hablaba yo con una empresa que se dedica a fabricar banderas de tela para venderlas aquí en el mercado interior, pero su gran potencial está sobre todo en Europa. Me contaba que en el año 2007 la facturación era de 5 millones de euros y que tenía 40 Ya son empleados. banderas, ¿eh? A día de hoy, la facturación apenas llegaba a los 750.000 euros y tiene 15 empleados y está pensando en Encerrar, despedir. claro. Pero como este ejemplo hay otros muchos más. Y luego también hablábamos de las declaraciones que había hecho Zapatero de que no va a ser necesario tomar ninguna medida más. Vamos a tener que asumir que para salir de la crisis económica en la que estamos sumidos hay que tomar medidas y aunque duela el pensarlo y el reconocerlo y asumirlo, habrá que tomar medidas tocando el estado del bienestar. Yo creo que el estado del bienestar, tal y como lo conocemos a día de hoy, no lo podemos mantener en un futuro. Y aunque nos diga Mariano Rajoy o también Rubalcaba que va a ser suficiente con eliminar televisiones privadas, con eliminar subvenciones a sindicatos, a empresarios, a fundaciones, con eliminar coches oficiales, con ser austeros, con tener más eficacia, racionalizar el gasto, yo creo ¿Usted que cree no que va a con eso ser. no hay bastante? No hay bastante Yo porque tampoco. buena parte del gasto de los presupuestos generales del Estado se va a educación y a sanidad. Y habrá que tocar esas dos partidas. Yo creo lo mismo que usted. Claro, y es así. Lo que ocurre es que yo creo que los políticos no se atreven a decirlo, pero tarde o temprano va a ser la realidad porque para mantener el Estado tal y como lo conocemos y para pagar las deudas que tenemos, hay que ingresar más y de momento esos ingresos no van a venir por una mayor actividad económica, van a tener que venir por una parte por más impuestos y por otra parte por menos gastos, sí o sí, y no Pues hay otra. yo estoy de acuerdo con su análisis. Ahora se lo explica usted a la gente. Vamos a ver. Fíjese, no, mire, de verdad que lo digo esto con profundo dolor, ¿eh? No, no lejos de mí el pretender causar no la carcajada, sino incluso la sonrisa. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es más, creo que es A indiscutible. mí ojalá lo Y pudiéramos es mantener, pero difícilmente no hay matizable. O dinero. sea, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? El problema es que durante décadas los disparates más absolutos se han presentado como conquistas sociales. Ese es el término que más se ha utilizado. Esto es una conquista social. Y entonces, como se ha considerado como una conquista social que se las trae el contenido semántico de la expresión, pues ahora explique usted que van a perder conquistas Pues sociales. no hay más que mirar a Grecia. En Grecia también ha sido una conquista social el hecho de que los peluqueros se jubilaran a los 50 años porque era una profesión de riesgo, igual que los Sí, locutores de bueno, ya radio. se sabe cómo tienen el Claro, pelo los o, griegos, o claro, que sí. la edad de jubilación, no sé, en Grecia en las mujeres eran a los 60 años o algo así. Pues sí, era una conquista social, pero no se Bueno, puede conquista más mantener. que conquista social, yo creo Bueno, que era un robo a bueno, mano era un armada al robo. Bueno, contribuyente griego, llámalo vamos. como quieras, pero eso no se puede mantener. Igual que aquí, quizás no se pueda mantener el que nos jubilemos a los 65 años y no a los, o sea, a los 65, a los 67, a lo mejor tenemos que pensar a los 69, o a lo mejor hemos abusado en exceso de las prejubilaciones o hemos abusado en exceso del sistema de sanidad y tenemos que asumir que vamos a tener que pagar cada vez que vayamos al médico o tenemos que pagar cada vez que vayamos a comprar un Mire medicamento y que usted el todo que gratis no vale, que no es gratis mire, porque ya lo estamos mire, pagando con los impuestos. mire usted que no lo veo yo eso. O sea, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo estoy convencido de que nada es gratis. Y encima estoy convencido de que hay millones de españoles que creen que es gratis y no se dan cuenta de que van los impuestos. Es verdad que a veces es en los impuestos de otros y no en los que ellos no pagan, pero que es así. Pero el problema es que esto implica decirle a la gente la verdad. Y no les veo yo. En fin, uno que siempre cuenta la verdad es el profesor Barea, que vamos a ver qué nos cuenta hoy.
Es la noche de César. La lección de Barea. 5 millones de parados a finales de octubre es el nuevo récord que puede exhibir el gobierno. El paro es lo que más preocupa a las familias españolas. Es una tragedia para las personas quedarse en paro, porque sabe que la situación del mercado es de tal naturaleza que su reentrada va a ser muy difícil. En la práctica es prácticamente imposible que una persona que haya sido expulsada del mercado de trabajo consiga entrar de nuevo en él. A finales de octubre el paro había alcanzado los 5 millones, de los cuales 2 millones llevan ya más de un año cobrando el desempleo o en desempleo. Una parte cobrándolo y otra se ya ha agotado el periodo de la prestación sin tener absolutamente ningún ingreso. Es una verdadera tragedia en toda la sociedad española. La tasa de paro es del 21,5% de la población activa, con el agravante de que este porcentaje afecta especialmente a las personas jóvenes. El tanto por ciento sobre población activa menor de 25 años se eleva al 46%, es decir, casi la mitad de los jóvenes menores de 25 años están en paro. Los hogares con todos sus miembros en paro ascienden a 1,4 millones, que representan el 8,2% de los 17 millones de hogares españoles. Una tasa impresionante que pone de manifiesto el grave efecto que está produciendo sobre la sociedad española el paro, a consecuencia de que no ha sido una de las preocupaciones fundamentales del gobierno, cuando este era el principal problema de nuestra economía desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Es la noche de César. La lección de Barea. Estamos de regreso, doña Susana, don Manuel. Si quieren ustedes todavía acotar algo dentro de esta oleada de optimismo que nos invade. No, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de doña Susana. El problema es que por el momento, al menos por el momento, desde luego, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, esto no lo ve, o al menos no coincide con el diagnóstico. Hoy lo ha dicho en una entrevista, ¿no?, que iba a recortar de todo menos sanidad, educación y pensiones. Bien, pues esas tres partidas son las principales partidas del gasto público anual. En pensiones son algo más de 100.000 millones de euros al año. Sanidad y educación, hay distintas estimaciones, pero algo más también de 100.000 millones al año, con lo cual suman unos 200 y pico mil millones, que es más de la mitad del presupuesto del conjunto, del gasto público total anual. Bien, esta es la realidad. Si no se toca ninguna de esas tres partidas, por mucho que el Partido Popular recorte en coches oficiales o recorte en televisiones públicas, por ejemplo, hombre, pues sí, es bienvenido, desde luego. Ojalá se privatice en todas las televisiones públicas que existen en España, tanto las autonómicas como las locales, que también hay una auténtica barbaridad. Son miles de millones de euros de gasto, pero a evidentemente día de hoy se cerrarían porque nadie tiene dinero para comprarlas. Sí, y por supuesto que ninguna rentable, o sea, es que no hay Además, ninguna que sea rentable, con lo cual, bueno, pues todo eso está muy bien, pero si no se toca el estado de bienestar es imposible. Y esto responde también a una cuestión, pues que el Estado y los políticos, para entendernos, se han acostumbrado a gastar por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque hasta el año 2007 la recaudación fiscal iba prácticamente sola. Las arcas públicas se llenaban sin hacer absolutamente nada, o al menos sin necesidad de subir impuestos. Simplemente la actividad económica que estaba generando la burbuja inmobiliaria era capaz de llenar, no solo de llenar, sino de rebosar las arcas públicas de municipios, comunidades autónomas y Estado. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Zapatero durante estos años? Pues que en lugar de congelar el gasto público,
cuando llegó al poder, ha gastado al mismo nivel de burbuja inmobiliaria, es decir, al mismo nivel o al mismo ritmo en el que las arcas públicas se llenaban con dinero proveniente de una burbuja artificial o de una actividad irreal, de una riqueza que no existía en realidad. Bien, si Zapatero hubiera congelado el gasto público en el año 2004 cuando llegó al poder, ahora mismo España no tendría un problema de deuda pública, no tendría un problema de déficit público y España no estaría al borde de la quiebra como tal. Bueno, Sin embargo, no ha hecho eso. No llevó usted claro que iba a hacer una cosa parecida. Evidentemente no lo ha hecho, sino que aún lo ha disparado más y por lo tanto, ahora que los políticos den marcha atrás y volvamos al mismo nivel de gasto público que teníamos en el año 2004, desde luego yo creo que ningún político hoy en día lo piensa. Ni se lo plantea. Ahora Pues echábamos estamos cuentas, aviados. aquí en España somos 47 millones de personas. De esos 47 millones de personas hay 18 afiliados a la Seguridad Social. De esos 18 millones, 3 son funcionarios. Así que 15 millones mantenemos con nuestros impuestos a 3 millones de funcionarios, a 5 millones de parados, a 8 millones y medio de pensionistas, a los niños. Y es que esto es que se necesita más actividad, más empleo y no se ve por ningún lado. Si no hay empleo, no hay consumo, no hay inversiones. Entonces, no hay ingreso vía impuestos. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Son gastos e ingresos y eso cualquier familia lo sabe. Pero vamos a ver, si es que lo que dice usted no admite discusión alguna. O sea, quiero decir, podemos discutir algún matiz, alguna pequeña cosa, pero lo que dice usted, cualquier persona que sabe de lo que habla en economía, de cuál es la situación de este país y cómo estamos, lo ve y no tiene vuelta de hoja. Pero eso es una cosa. Y otra cosa, desgraciadamente, es la manera en que se han acostumbrado a vivir millones de españoles que además, en algunos casos, yo estoy convencido de que oyen esto y se dan el susto de su vida y piensan que no es verdad. Pero es que en otros estoy convencido de que es que no quieren saberlo. O sea, no me cuente usted que van a recortar determinadas cosas porque no. Porque son conquistas sociales irrecortables. Y entonces, como durante décadas se ha nutrido la demagogia de la peor especie, porque esa es la tristísima realidad. Es decir, si es que lo de Grecia se parece mucho a esto, con toda la distancia que hay entre los griegos, que claro, es un pueblo más baqueteado. Quiero decir, nosotros, a fin de cuentas, en todo el siglo XX, aparte del desastre de Anual y la Guerra Civil Española, que comparada con otras guerras fue una guerrita, y lo siento mucho por los que se sientan ofendidos por ello, los griegos tuvieron 2 guerras mundiales muy serias, tuvieron las guerras balcánicas y una guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial. Están muy al cabo de la calle de muchas cosas. Y hace tiempo que, como en no escasa medida los italianos, decidieron que no se iban a complicar la vida y que paguen los demás. No, pero es que... Es decir, nosotros estamos en la ignorancia vencible. Grecia, es que ellos están una película... en Viva Pepadópulos. Sí, y claro, esto parece una película de estas totalmente surrealistas, porque dices, Grecia, que representa el 2% de la Unión Europea, solo con 12 millones de personas, ha puesto patas arriba toda la Unión Europea, y todo es por la incapacidad de los políticos, porque no han sabido coger el toro por los cuernos desde el primer momento y han intentado pues sobrevivir, una huida hacia adelante, una huida hacia adelante, y a este señor, el Papandreou, le perdona la deuda en un 50%, le evita la bancarrota y todavía dice, toma ya, pues ahora quiero más. Pero quiero referéndum. Sí, y pone patas arriba toda la Unión Europea, pero por el resto de los políticos. Y esto yo me temo que cada vez se va a ver más y lo vamos a llorar mucho, y encima, sinceramente, no sé si tiene remedio. Es que en la Unión Europea ha entrado gente no recomendable. Claro, sí. Es decir, nos hemos creído que efectivamente, como estamos en el mismo continente y compartimos esa historia común, bueno, compartimos la historia común según hasta donde quiera usted ampliar la historia, porque claro, si quiere usted ampliar la historia, pues llegamos, pues fíjese usted, hasta Siria o hasta Asia Central, todo depende de los límites de la historia común que uno quiera, ¿no? Nosotros hasta las Filipinas y eso vamos, ¿no? Pero claro, con eso de que tenemos una historia común, Europa, bla, 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 todas estas mamarrachadas, que es lo que son, porque al final el contacto entre un noruego y un griego es inexistente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para desgracia del griego. Pues claro, que entre todo el mundo, porque esto es así. Entonces va a ser gente seria. Es decir, hombre, es verdad que españoles, portugueses, griegos, si me apuran ustedes los italianos y los irlandeses, se han incorporado a cierto grado de avance recientemente, pero han aprendido. Ya lo estamos viendo, vamos, está la cosa más clara que el agua.
No, de todas formas, hay que tener muy claro que Grecia no ha provocado, es decir, es uno de los efectos, uno de los factores que explica la crisis de deuda pública, pero realmente el pánico no es por Grecia, ni mucho menos. El pánico es que en Europa, todo caso, es Europa. incluso en el caso de que Grecia saliera del euro y hiciera un default puro y duro del 100%, es decir, no devolviera nada o casi nada, el agujero iba a ser sustancial en los bancos franceses y alemanes, pero asumible. El problema no es Grecia, el problema es España, el problema es Italia, ni siquiera es Portugal e Irlanda. Irlanda también tiene sus problemas, pero básicamente España e Italia. Y el problema es Europa. Sí, sí, mire usted, pero volvemos a lo mismo. Es decir, los alemanes parece que de momento no le han creado problema a nadie. Los holandeses no parece que le hayan creado problemas a nadie o lo ocultan debajo de los canales de Ámsterdam. Los daneses tampoco. Es decir, parece que hay gente, incluso aunque algunos son países pequeñitos, porque uno dice, claro, es que Grecia es tan pequeño, Portugal es tan pequeño, claro, y Holanda es inmensa, ¿no? Y quien le dice a usted Holanda, le dice Dinamarca o le dice otros países. No, es una mentalidad muy distinta. Y entonces determinadas cosas, pues al final acaban pesando mucho. No, pero el problema lo tienen los políticos que han intentado, por fiarse en lugar, de que no desde deben, el primer momento, es que... lo que han hecho es, pues vamos a hacer un fondo de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional más grande, con más dinero, más dinero, más dinero. Sí. Y no, la solución no está en eso. Es que esto de la quita griega del 50% se tenía que haber hecho mucho antes, no dejarlo hasta este momento. Sí, pero el problema está y no darle 8.000, en 30.000. que dentro de la comunidad de propietarios el del segundo A dejó de pagar hace mucho tiempo. Y entonces el resto de los de la comunidad hemos dicho, pobre hombre, lo está pasando mal. Y de pronto nos hemos enterado de que es que la mujer es una ludópata que se lo pule todo en el bingo. Y luego hemos ido viendo qué pasa con otros vecinos. Y entonces de pronto los que pagamos la comunidad religiosamente decimos, ¿pero esto qué es? ¿Pero con qué gente vivo yo? Pues en esa estamos. Y los que pagamos lo hizo por Alemania. Y por cierto, no por España. No, por España no. Esto, no, digo en el ejemplo de la comunidad de propietarios. Pero esto sienta cátedra porque desde luego Grecia hay que reconocerle que Papandreou, desde mi punto de vista, es un pirata que sabe jugar muy bien a las cartas, porque ha lanzado una serie de órdagos, uno tras otro, Pirata. y todos los políticos europeos los han aceptado. Bueno, es que yo estoy convencido de que Papandreou, que además se llama Jeffrey y nació en Estados Unidos, en Minnesota, pues yo no sé si consiguió algún máster allí, pero debía ser un jugador de póker fenomenal, porque vamos, jugar de farol fantástico. Y con un 2 nada más, como hace Papandreou, yo no he visto a nadie, O sea, tiene que ser un tío y además capta inmediatamente el cante que dan los otros y vamos, es impresionante. Bueno, don Juan Ramón, sé que lo que hemos hecho con usted está muy mal, pero vamos, tiene usted como minuto y medio para explicarnos la prensa de mañana. Muy bien. Los periódicos vienen especialmente con el tema del FMI, expansión. El FMI acudirá en ayuda de Italia y España. El Economista da una visión un tanto más pesimista, bueno, no pesimista, sino menos partidaria o menos tendente o convergente con los objetivos de quienes quieren que España e Italia sea rescatada. El G20 termina sin acuerdo para ampliar los fondos del FMI. Ya hemos comentado antes que eso no significa que no se vayan a ampliar, porque básicamente le han dado un cheque en blanco. 5 días, la nota supuestamente positiva para España. España se libra de la reprimenda. Sí, durante 2 semanas, ¿no? Que es lo que hemos visto. Y Papandreou ha pactado dimitir tras negociar un gobierno de coalición. Veremos si es otro farol. Expansión. El IBEX pierde los 8.600 puntos en su segunda peor semana del año. Y desgraciadamente las que pueden venir por delante. Y el Economista, lío en Italia, Tremonti pide la cabeza de Berlusconi para que no caigan las bolsas. Creo que no bastaría eso para que no caigan. Yo tampoco lo creo, pero en fin, de todas formas hasta aquí hemos llegado. Doña Susana, don Manuel, don Juan Ramón, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura que es que francamente lo necesitamos. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.